Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, desde la iglesia Ministerio Viva la Familia. También se encuentra con nosotros, primeramente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Seguidamente, hermanos, se encuentra con nosotros la hermana Olga Lidia Ara Sánchez, mi esposa, y la hermana Sayan Yamile. Vamos a estar hablando hoy acerca de la ley de los miembros, un tema que hemos estado abordando los sábados con los varones, pero que creo que puede ser una gran bendición para nosotros y entender el por qué luchamos con ciertas cosas y no podemos ganar esas batallas a menos que aprendamos acerca de esa ley que rige o que se mueve en nuestros miembros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, esta hermosa noche, Señor, estamos suplicantes delante de tu presencia. Reconocemos que tenemos demasiadas fallas, demasiados errores y que luchamos con cosas, Señor, que muchas veces parece ser imposible que las venzamos, que tengamos victoria sobre ellas. Pero, Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que aquellas cosas que nos impiden, Señor, hacer lo que a ti te agrada, Señor, tu Espíritu Santo nos enseñe, Señor, a vencerlas en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias. Amén. La ley de los miembros, hermanos, fíjese que en Romanos capítulo 7, verso 23, dice la Biblia: pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Aquí encontramos pues que hay dos leyes en nosotros. En la mente está la ley de Dios, que ha sido escrita por el Espíritu Santo, pero también en nuestros miembros, en nuestras manos, en nuestra boca, en nuestro olfato, en nuestros ojos, en nuestros oídos, en nuestros pies, en nuestros miembros, hermanos. Hay una ley que se llama la ley de los miembros. Pero vamos a iniciar. ¿Qué es una ley? Vamos a explicar un poquito qué es una ley. Dice que una ley es un precepto dictado por una autoridad competente. Una ley es un mandato o prohibición en consonancia con la justicia. Una ley dice que tiene propósitos, que es traer bien a los gobernados. Amén. Conjunto también de las leyes. Aleluya. Yami. Ay. Se nos fue la luz. Ahora vamos a esperar un rato.
más. Ya. Discúlpenos, hermanos, se nos fue la luz y también el wifi, así que discúlpenos, vamos a continuar. ¿Qué es una ley? Una ley es un conjunto, dice que es conjunto de las leyes o cuerpo del derecho civil. También viene de la palabra nomos, también de la palabra nemo, pero dice que significa dividir, distribuir aquello que es asignado, y viene de, fíjese lo que es una ley, también viene de uso, costumbre, y que luego se vuelve una ley. Primero comienza pues como usos, costumbres, y luego se vienen a formar las leyes. Luego vemos que tiene que ver también con lo que está prescrito por costumbres o por estatuto, y que también dice que está decretada por un Estado y establecida como norma para la administración de la justicia. Perdón, mira, ya que se está acabando la batería. O pásame una batería. Leyes que gobiernan. Mire, primero que nada, la Biblia nos enseña que Dios provee leyes para gobernar a su pueblo. Ayúdame. Entonces, las leyes que gobiernan, hermanos, nos habla de que la Biblia enseña pues que Dios provee leyes para gobernar a su pueblo. Entre ellas está la ley del Padre, y usted puede verlo en Éxodo 24:12, en Lucas 24:44. Y eso lo vemos en Éxodo capítulo 24, verso 12, dice: y el Señor dijo a Moisés: sube hasta mí al monte y espera allí, y te daré las tablas de piedra como la ley y los mandamientos que he escrito para instrucciones de ellos. El Padre dio leyes, dio la ley. Entonces esa se llama la ley del Padre, pero también viene la ley del Hijo según Gálatas 6:1 y 2, porque dice: hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y dice Gálatas 6:2, llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces, esta es la ley de Cristo. Y la ley del Espíritu Santo, en Romanos 8:2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces hay una ley del Padre, la ley del Hijo, la ley del Espíritu Santo. Sin embargo, por otro lado, existen leyes de parte del enemigo que se oponen al gobierno de Dios y que tienen el propósito de dañar y de destruir al cristiano. Entonces, aquí es donde entra la ley de los miembros. ¿Ok? Esto es importante, hermanos, que nosotros tratemos de entenderlo. Dios da su ley, ¿sí? Por medio del Padre, la ley del Padre, la ley del Hijo, la ley del Espíritu Santo. Pero el enemigo, por su lado, también tiene la ley de los miembros. Entonces, esa ley de los miembros, Romanos 7:23 dice: pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente. La ley de nuestra mente, hermanos, tiene que ver con la ley de Dios que está escrita
por el Espíritu Santo en nuestro corazón y en nuestra mente. Pero la ley, hermanos, que está en contra de esta ley de la mente son las leyes de los miembros, o la ley de los miembros. Y entonces esa ley nos hace prisioneros de la ley del pecado que está en nuestros miembros. Dice Romanos 7:25, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Entonces aquí tenemos que entender que hay una batalla entre el espíritu y la carne. Y el espíritu anhela obedecer la ley de Dios, pero la carne anhela aquellas cosas que por el uso se volvieron costumbres, se volvieron hábitos y de alguna forma llegó a hacerse una ley en nosotros. Y a eso se le llama la ley de los miembros. Alguien dijo que si se siembra un pensamiento, se cosechará una actitud. Alguien piensa en algo, piensa que no puede, piensa que no sirve, piensa que en lo pecaminoso, seguramente sus actitudes van a ser esas. Y dice luego, siembra una actitud y cosecharás un hábito. Entonces, cuando tenemos actitudes erróneas, actitudes negativas, vamos a adquirir un hábito negativo. Y si sembramos un hábito, vamos a cosechar una ley. Entonces, la ley llega por los usos y las costumbres. ¿Qué acostumbramos? ¿Para qué usamos nuestros miembros? ¿En qué acostumbramos? ¿Qué practicamos con nuestros miembros? Y eso va a determinar la ley que está imperando en nuestros miembros. Fíjese bien lo que voy a decirle. ¿Qué es la ley de los miembros, hermanos? La ley de los miembros es la consecuencia del uso, la costumbre y la práctica de actividades pecaminosas. A ver, permítame explicar un poquito. Una persona que practica fumar, lo que sea, si acostumbra beber, tomar bebidas embriagantes, tomar café, por ejemplo, tomar pozole, con pozol, pues, como nosotros los tabasqueños, se vuelve una ley, se vuelve un hábito, se vuelve un vicio. La gente le llama vicios. La ley de los miembros, hermanos, se da por el uso, la costumbre y la práctica de actividades que nosotros llevamos a cabo diariamente con nuestros miembros. Una persona que usa su boca y sus oídos para practicar el chisme, el uso que le da su boca y el uso que le da sus oídos, eso se va a volver una costumbre, una práctica, y eso se va a volver una ley en su vida. De manera que inconsciente o conscientemente va a estar practicando el pecado. La ley de los miembros es el uso voluntario o involuntario de los miembros para satisfacer los deseos de la carne. Entonces, aquí esto es interesante, hermanos, porque hay personas que voluntariamente o involuntariamente buscan practicar el pecado y satisfacer aquellos deseos y piensan que son necesidades. Es que necesito practicar el pecado, necesito el sexo ilícito, necesito mentir, necesito enojarme, necesito gritar, necesito pelear. De manera que eso es porque le hemos dado un uso, nos hemos acostumbrado, hemos estado practicando cosas que se han vuelto una ley en nuestra vida. ¿Qué es la ley de los miembros? ¿Cuál es su propósito? El propósito de la ley de los miembros es llevarnos a la cautividad.
de la ley del pecado, es decir, volvernos a ser cautivos del pecado. Eso es lo que pretende el enemigo. Después del nuevo nacimiento, hermanos, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, empieza un conflicto con la ley de Dios. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, comienza a escribirse en nuestra mente y en nuestro corazón la ley de Dios. ¿Ok? Ya no las escribe en tablas de piedra, ya no se escribe en la arena, sino ahora se escribe en la mente y el corazón de nosotros. Y entonces empieza, como aceptamos a Cristo y venimos de un mundo malo, venimos de practicar cosas que, hermanos, eran pecaminosas. De manera que el aceptar a Cristo no significa que se acabaron los conflictos y se acabaron algunas costumbres. El hermano que acostumbraba mentir va a tener batallas para dejar de mentir. Pero ya es cristiano, sí, pero necesita vencer esta batalla. Es una batalla entre la ley de los miembros y la ley de Dios, en el mismo ser humano. Fíjense lo que le estoy comentando, le estoy explicando en esta noche. Porque a veces podemos también confundir el estar enamorados con el uso, las costumbres y la práctica. Usted habla todos los días con una persona, todos los días se comunica, todos los días se ven, todos los días se mandan corazones, todos los días se envían alguna canción, todos los días llega el momento. Alguien dijo que después de 30 días de practicar ciertas cosas se vuelve un hábito. Entonces hay gente que dice, me enamoré, estoy enamorado. No, tal vez no sea enamoramiento, tal vez sea una costumbre. Y entonces ahí tendría razón Juan Gabriel y Rocío Dúrcal, que a veces la costumbre es más fuerte que el amor. Pero la costumbre, hermanos, a la cual le llamamos ahora la ley de los miembros. Nuestros oídos están acostumbrados, por ejemplo, a escuchar canciones. Y entonces, esa es una ley de los miembros. Nuestro olfato recuerda, hermanos, olores, aromas, que puede ser que esclavicen a una persona que anhela sentir ciertos aromas. Debe ser abolida esta ley de los miembros de nuestro cuerpo mediante un proceso. Ese proceso tiene que implicar, hermano, o implica liberación. Tenemos que ser libres de la ley de los miembros. Tenemos que ser restaurados y tenemos que ser transformados. Por ello, pues, es importante que el Espíritu Santo, la sangre de Cristo, la palabra de Dios, incluso la administración de la Santa Cena, hermanos, trae una liberación, una restauración y una transformación en nuestras vidas. Mire qué interesante, hermanos. Vamos a ver algunos aspectos relacionados con los miembros que pueden ser afectados por la ley de los miembros. Comencemos. La primera, los oídos. Los oídos pueden ser afectados o pueden estar infectados, dañados por la ley de los miembros. Fíjese lo que voy a leerle ahora. Cuando oímos a la serpiente, yo no sé si se alcance a ver, hija, lo que dice ahí, sí tiene el zoom, ¿verdad? Ok. Entonces, oyendo a la serpiente. Aquí en Génesis capítulo 3, verso 1, déjeme ponerme los lentes. Tal vez usted no lo alcance a ver, tal vez sí. Pero dice Génesis 3:1, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho no comeréis ningún árbol del huerto?
Aquí, la pregunta aquí, hermanos, es, ¿qué tiene que ver con los oídos esto? Bueno, la Biblia dice, y dijo a la mujer, la serpiente astuta le dijo a la mujer, que le dijo, la puso a dudar de lo que Dios le había dicho. De manera pues que encontramos aquí, hermanos, que la mujer oyó a la serpiente. Entonces debemos tener cuidado hermanos, ¿a quién oímos? Usted debe tener cuidado y debe aguzar sus oídos, y yo también, para ver si no estamos oyendo a la serpiente, si no estamos escuchando la voz de Satanás por medio de alguna persona, por medio de las películas, canciones, videos, todo lo que hay en las redes sociales. Debemos tener cuidado, no vaya a ser que estemos oyendo a la serpiente. También, hermanos, oír a escondidas. Génesis 18:10 dice, y aquel dijo, ciertamente volveré a ti por este tiempo, el año próximo, y aquí Sara tu mujer tendrá un hijo. Dice, y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Hermanos, ¿cuánta gente escucha cosas que no debería escuchar? ¿Cuánta gente, hermanos, estará prestando sus oídos para oír cosas que no le competen oír? Entonces debemos tener cuidado que oímos. Los oídos son importantes. Oír a quien no debe. Fíjese, oír a personas que nos traen, hermanos, chismes, que nos hablan mal de otros, personas que cuando habla con ellos hablan negativo. Entonces eso es importante que lo analicemos. Mire, Primera de Samuel capítulo 24 verso 9, se los estoy leyendo porque no lo alcanza a ver usted ahí, pero dice, y dijo David a Saúl, ¿por qué escucha las palabras de los hombres que dicen, mira que David procura tu mal? David está hablando con Saúl y le está diciendo, ¿por qué oyes? No oigas a esa gente que te pone mal o me pone mal contigo. Porque hay gente, hermanos, que tiene la ley de los miembros en su lengua, en su boca, y solamente acostumbran poner mal a otros. Entonces, no hay que escuchar a la gente. Mire, cuando alguien venga a poner mal a otra persona, no deberíamos escucharlo. Primera de Samuel 24:10 dice, he aquí, hoy han visto tus ojos que el Señor te ha puesto en mis manos, le dice David, le dice a Saúl, en la cueva en este día. Y algunos me dijeron, dice David, me dijeron que te matara. Pero mis ojos tuvieron piedad de ti y dije, no extenderé mi mano contra mi rey, porque es el ungido del Señor. Entonces, mientras Saúl oía a la gente, hermanos, que no debía oír, que ponían mal a David ante él, David no oía a los que le decían, mátalo, acaba con él, lo tienes en tus manos. Entonces hay gente que da consejos que no deberíamos tomar en cuenta. Hay consejos que no nos ayudan, pero hay consejos que deberíamos llevar a cabo, hermanos. Pero debemos también discernir a quién estamos oyendo. En los oídos se puede desarrollar una adicción a oír. Hay gente que está insatisfecha y no para hasta que no oye algo que viene, hermanos, a satisfacer ese vicio que tiene en sus oídos. Mire cómo dice Eclesiastés 1:8. En la Biblia Dios habla hoy en la versión 2002, dice, no hay nadie capaz de expresar cuánto aburren todas las cosas, nadie ve
y se marchó. Ok, hermanos, una vez más se nos volvió a ir la luz. Entonces decíamos que en los oídos se puede desarrollar un vicio, una adicción a oír. Dice que la Biblia en Eclesiastés 1:8, nadie ve ni oye lo bastante para quedar satisfecho. Es como el alcohólico, ¿verdad? Que quiere acabarse, hermanos, el alcohol, el trago, porque no está satisfecho. A la semana quiere volver a hacer. Entonces, una persona viciosa, hermanos, en cuanto a los oídos, tiene una ley en sus oídos. A eso se le llama la ley de los miembros. Mire, hay quienes tienen problemas de atención porque en cuanto a la palabra de Dios. Jeremías 7:24 en la Biblia al día dice: pero ellos no me obedecieron ni me prestaron atención. No prestar atención a la palabra de Dios nos habla o es una evidencia clara de que hay una ley en los oídos. ¿Sí? Dice, ni me prestaron atención, sino que siguieron los consejos de su terco y malvado corazón. Fue así como en vez de avanzar retrocedieron. Entonces, no prestar atención, la falta de atención, la falta de poner oído a la palabra de Dios. Hay gente que se duerme en los mensajes y otros están atentos, no tienen problema en sus oídos. Sus oídos están ¿cómo decirlos? Están alertas ante todo lo que escuchan. Pero hay gente que sus oídos se adormecen juntamente con sus ojos y no escuchan. Tienen falta de atención. Pero otros voluntariamente no quieren escuchar la palabra de Dios, hermanos. Entonces, esto estamos hablando de la ley de los miembros. Esto se vuelve una ley por el uso y la costumbre, ¿verdad? En la práctica de esos oídos, en qué sí ponen atención y en qué no ponen atención. La comezón de oídos, hermano. Según de Timoteo 4:3 dice: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Entonces aquí, hermanos, estamos hablando de gente que tiene comezón de oídos. Cada día quieren oír algo. No importa si no tiene un fundamento bíblico, ¿verdad? Un fundamento en la palabra. No soportan la sana doctrina. Siempre tienen avidez, siempre tienen hambre o tienen comezón en el oído. Y siempre van a existir maestros conforme a sus propios deseos. Entonces, comezón de oídos es cuando alguien quiere escuchar, hermanos, lo que le conviene. Cuando alguien quiere escuchar algo nuevo, algo distinto. ¿Ok? Entonces también está ahí, y de ahí, hermanos, todo esto va llevando a la persona a poner atención a espíritus engañadores. Por eso dice 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cómo es que una persona puede apostatar de la fe y puede estarle prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios? ¿Cómo?
¿Cómo llegaron hasta ahí? Porque hay una ley en los miembros. Porque la ley de los miembros en los oídos lo va a llevar a oír a la serpiente. Va a acostumbrar su oído a oír al diablo, a oír a los demonios y a hacerles caso. De manera tal, hermanos, que se va a convertir en una adicción el deseo de estar oyendo, de oír a quien no debe, de no poner atención a la palabra de Dios, pero sí tener comezón de oídos para oír a predicadores o maestros de la palabra que no están centrados en la palabra del Señor y que, por ejemplo, hay gente que le gusta ver los chistes y no hay ningún problema en oír chistes, pero hay gente que nada más quiere escuchar un mensaje con chistes y no le interesa escuchar la doctrina, no quieren escuchar, hermanos, el discipulado, ¿verdad? Y entonces ese tipo de personas con la ley de los miembros en sus oídos son los que van a caer fácilmente y van a poner atención a espíritus engañadores. Por eso es interesante, hermanos, que nosotros pidamos al Señor que ministre nuestros oídos, que limpie nuestros oídos, que libere nuestros oídos. Porque eso nos va a hacer a nosotros libres. Mire, ahora vamos a ver esto. La ley de los miembros en la lengua o en la boca. Y aquí vamos a ver lo siguiente. Eva no solamente oyó a la serpiente, no solamente tenía una ley en los oídos, sino que, hermanos, también una ley en la lengua o en la boca, porque empezó a dialogar con la serpiente. Dice Génesis 3:2, y la mujer respondió a la serpiente, le habló, se puso a razonar con ella. Y usted sabe, hermano, que ponerse a razonar con el diablo, eso no es correcto, ¿verdad? Dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Empezó a querer dialogar con ella, y ahí es donde alguien, hermanos, empieza a perder la batalla entre la ley de los miembros y la ley del Espíritu de Dios en nuestra mente. Entonces, luego viene la lengua religiosa no refrenada. Santiago 1:26 dice, si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. Entonces, la ley de los miembros tiene que ver con la lengua y con la boca. Alguien puede ser muy religioso, muy pentecostés, muy católico, muy testigo de Jehová, pero no refrenar su lengua de mentiras, no refrenar su lengua de maldad, no refrenar su lengua para hablar de otras personas, no refrena su lengua para decir malas palabras, blasfemias. Entonces, una lengua religiosa no refrenada tiene una ley de los miembros que le está llevando al pecado diariamente. Pero también la boca y la lengua sucia, hermanos. Salmo 10:7 dice, llena está su boca de maldiciones, de mentiras y amenazas. Bajo su lengua esconde maldad y violencia. ¿Conoce usted personas que no pueden dejar de maldecir? De dejar de decir malas palabras, de decir groserías, mentiras, de amenazar. ¿No he escuchado a gente que dice, si algún día me voy a ir de aquí, ya verás, voy a agarrar un palo y te lo voy a acabar encima? Cosas así. Entonces, esta es una ley en la lengua o en la boca. Gente, hermanos, que solamente expresan cosas negativas. Es que yo no puedo, es que yo no sirvo, es que nadie me comprende. Habla cosas, hermanos, negativas solamente. Esa es una ley. A veces nos cuesta a nosotros trabajo reconocer, hermanos, que tenemos una ley de miembros en nuestra lengua o en nuestra boca, que nos lleva, hermanos, a encerrarnos en nuestras propias declaraciones.
Eso es interesante, hermanos. La boca arrogante. Salmo 17, verso 10 dice: han cerrado su insensible corazón y hablan arrogantemente con su boca. ¿Cuánta gente, hermanos, habla cosas soberbia, con altivez, con altanería, con arrogancia, presumidos? Creen que pueden todo, que saben todo. Hay gente que es arrogante, hermano. Y mire cómo dice: lengua que maquina. Salmo 52, 2 dice: tu lengua como navaja afilada trama destrucción y practica el engaño. Entonces hay gente, hermanos, que su lengua está afilada y tiene, hermanos, la capacidad de planear, maquinar destrucción y practicar el engaño. Le voy a decir así, le voy a decir acá, pero el primero le voy a decir de esta forma, luego le voy a decir de esta forma, hasta que lo envuelva con las mentiras. Lenguas con veneno. Salmo 64, 3 dice: afilan su lengua como espada y lanzan como flechas palabras ponzoñosas. Hay gente, hermanos, que ataca con la lengua, son asesinos, en serio, asesinos con su lengua. Alguien dijo que si las palabras fueran puñales, mucha gente, hermano, estaría muerta ya. Hay veneno en la lengua de mucha gente y debemos revisar, hermanos, nuestro vocabulario. Debemos revisar cómo nos referimos a los demás o nos dirigimos a los demás. En la lengua hay una ley, hermanos, que a veces prometemos sin pensar. Proverbios 12, 18. Hay quien hace inconsideradamente una promesa y al instante, como herido de una espada, se ve estimulado de su conciencia. Mas la lengua de los sabios acarrea la salud y bienestar. Entonces, debemos tener cuidado de hacer promesas sin pensarla, sin considerar si vamos a poder hacerlo o no vamos a poder hacerlo. Entonces, hermanos, también está la boca mentirosa y lisonjera. Proverbios 26, 28. Quien miente no se quiere a sí mismo. Quien a todos alaba se busca problemas. Entonces, eso de verdad de andarle diciendo a todos: eres tremendo, mi respeto para ti solito, ¿verdad? Eso es lisonjería. Y a veces es una mentira. Claro que debemos tener cuidado en cómo usamos nuestra lengua, las palabras que salen de nuestra boca, pero no debemos dialogar o platicar con la serpiente. Debemos tener cuidado con nuestra lengua y refrenarla. Debemos tener cuidado qué tan limpiar nuestra lengua, nuestra boca, hermanos, para que haya solamente palabras limpias de parte de nosotros, dirigidas por el Espíritu Santo. Debemos tener cuidado de no hablar arrogancia, de no estar hablando que nosotros las podemos de todas y que yo soy la última Coca-Cola en el desierto, yo puedo con esto y con más. Cuidado con la boca. Dice que se resbala o se cae más veces con la boca o con la lengua que con los pies. La lengua, hermanos, es un miembro pequeño en nuestro cuerpo, pero se jacta de grandes cosas, dice la Biblia. Y a veces maquinamos, tramamos, planeamos cosas malas. A veces en nuestra lengua hay veneno, hermano. A veces le prometemos a Dios cosas. Mire que cuando a Dios se le prometen cosas, hermanos, y no se cumplen, esas son hermosas mentiras. Entonces no prometamos sin pensar y tengamos cuidado de que nuestra boca
se vuelva mentirosa y que sea lisonjera. Usted sabe lo que es lisonjera, ¿verdad? Cuando una persona, hermanos, dijo alguien, cuando una persona te hable lisonjeramente, o sea, te diga que eres lo máximo, eres tremendo, ¿verdad? Que eres una persona muy sabia en lo que dices. Hay que tener cuidado, dijo alguien, mastícalo, pero no te lo tragues. Pero también nosotros debemos tener cuidado, hermanos, de usar la mentira y las lisonjas. O sea, no ser como los políticos, pues, ¿entienden? Entonces, hermanos, esto es la ley de los miembros. Hasta aquí hemos tocado 2 puntos acerca de la ley de los miembros. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús esta noche te suplico por la vida de aquellos que escuchan esta palabra. Ayúdanos, ministranos. Señor, libéranos. Por favor, transforma nuestras vidas. Quita, Señor, de nuestros oídos y de nuestra boca, de nuestra lengua, todo aquello que nos lleva, Señor, a pecar contra ti. Ayúdanos a reentrenar nuestros miembros, a reentrenar nuestros oídos y nuestra boca, nuestra lengua, para hablar dirigidos por ti, en el nombre de Jesús, y escuchar aquellas cosas que vienen de parte tuya. Muchas gracias, Padre eterno. Amén. Quiero saludarles rápidamente, hermanos, aquí con gracias, hermano. Bueno, mandamos saludos a ver, la hermana Maricruz. Dios me la bendiga, hermana Maricruz. Saludos allá en Huacapa. Hermana Juanita León. Sí, Dios me la bendiga. Dios bendiga a todos los que están conectados. No los alcanzo a ver aquí, pero seguramente están oyendo la palabra del Señor. Amén. Mañana, si Dios lo permite, a las 8 de la noche estaremos viendo aquí mismo en esta cuenta de Ministerio Viva la Familia. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.